Comenzamos ahora el cuarto capítulo, la cuarta sesión de este seminario sobre disyuntivas de nuestro tiempo, y la disyuntiva que vamos a tratar de explicitar, de aclarar, es la que existe entre derechos humanos o derechos de los pueblos. Ustedes saben que este tema de derechos humanos es un tema que está tomado como caballo de batalla, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, por la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Esto se ha venido cada vez profundizando más. Y bueno, nosotros estamos en este momento sufriendo el embate de lo que es el corazón de la ideología de los gobiernos denominados progresistas. Es decir, se plantean los derechos humanos como derechos de la humanidad. Lo primero que hay que decir, si nosotros nos preciamos de que estamos haciendo metapolítica, que no aceptamos preconceptos, es que hablar de derechos humanos es una redundancia. Los derechos son siempre humanos. Los derechos animales son otro tipo de derecho. El derecho es derecho siempre. Por lo tanto, esto de derecho humano, estrictamente hablando, es una redundancia. En segundo lugar, nosotros sabemos que siempre se han planteado el tema de los derechos. Los derechos del individuo, que es de donde nacen estos derechos humanos, es del pensamiento liberal inglés, de John Locke, que habla de los derechos del individuo. Este Locke plantea el tema de los derechos humanos de los individuos blancos, anglicanos e ingleses. Esos son los derechos humanos de Locke, limitados a esa especie, a ese reducto. Antes que Locke hubo un gran pensador hispano que fue Francisco de Vitoria, que fue el primero que planteó los derechos de las personas, que eran las personas de los indígenas. Carlos V, que estuvo casi a punto de renunciar en Barcelona a América, sufre la influencia de Vitoria. Vitoria plantea, es el primero que plantea en el orden internacional el tema de los derechos humanos. Eran los derechos de las personas, los indios como personas. Que es decir, los indios dentro de que de la cristiandad. Es decir, los derechos que plantea Vitoria son derechos dentro de un mundo cultural, que es el mundo de la cristiandad. Locke cambia esos derechos y plantea los derechos del individuo, aislado de su contexto. No tienen un arraigo. Por eso los derechos humanos actualmente considerados tienen su fuente en Locke, cuando en realidad tendrían que tener su fuente en Vitoria, sobre todo para nosotros en América, que es una fuente eminente. Los derechos humanos son definidos, viene después de Locke, viene la Revolución Francesa, que habla de los derechos de los ciudadanos, es decir, del hombre formando parte de un Estado-nación, que tiene toda la connotación liberal. Bueno, esos derechos humanos se siguen proclamando, pero no se aplican. ¿Por qué? Porque viene todo el tema, que es terrible, sobre todo para nosotros en América, el tema de las consecuencias de la Revolución Francesa en América, que produce el más grande genocidio que hemos sufrido nosotros en América. Y si no, hay que acordarse siempre de Haití. Haití es una consecuencia, la historia nefasta de Haití es una consecuencia del ideario de la Revolución Francesa.
Cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, entonces en las Naciones Unidas se convoca a una serie de 100, casi 200 pensadores para establecer los derechos humanos, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas del 48. Ahora bien, estos pensadores que convocan para establecer estos derechos humanos, como es el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, estos pensadores, que fueron muchos y de variadas corrientes filosóficas, efectivamente tuvo mucho más peso todo el pensamiento liberal, pero estos pensadores, sin embargo, respetaron algo que era fundamental, que era la naturaleza del hombre. Entonces plantean los derechos como inherentes a la persona. Es algo que es connatural a la persona, es decir, a su aspecto más íntimo, a su esencia. Y sacan estos derechos humanos, que son derechos humanos que bueno, todo el mundo respeta o todo el mundo tendría que respetar. Estos son los que se llaman los derechos humanos de primera generación. Estos derechos humanos tuvieron aplicación en algunos lados, en otros no tuvieron aplicación. Pero inmediatamente que se sancionan estos derechos humanos, surgen, sobre todo como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, quedan aisladas las colonias, las semicolonias quedan aisladas porque hay un tiempo de acomodamiento en los centros de poder mundial. Y hay ciertos países periféricos, como en el caso de Argentina, como en el caso de Brasil, como en el caso de Chile, para poner ejemplos de América del Sur, que comienzan a trabajar sobre la base de los derechos sociales. Argentina saca una constitución en el 49, con los capítulos 39, 37, 38, 39 y 40, que son los capítulos que hablan de los derechos sociales. Y aparte de los derechos humanos de la persona, están los derechos sociales. Los derechos al descanso dominical, los derechos a la propiedad, los derechos a la educación, los derechos a la salud, los derechos a la ancianidad, los derechos del niño. Son los derechos sociales. Entonces esos derechos humanos son derechos humanos de segunda generación. Hasta ahí va todo bien. No tenemos nada que decir, al contrario, lamentamos que estos derechos sociales no se puedan llevar totalmente a cabo, se lleven en forma parcial. Pero ¿qué sucede? Se produce en el orden internacional un cambio de paradigma, para hablar en términos más académicos. Y entonces surge, sobre todo después de la guerra de los 6 días, surge lo que es el pensamiento a través de una escuela que llega a los Estados Unidos, que es la escuela neomarxista de Frankfurt, que es una escuela que tuvo su vigencia en Alemania, que se fueron de Alemania porque es una escuela básicamente vinculada a una colectividad, como es la colectividad hebrea, se instala en los Estados Unidos y produce un cambio de paradigma en donde en la política internacional, en los fundamentos de la política internacional norteamericana.